Alabamos y exaltamos a ese único y verdadero Dios, ese Dios de poder, ese Dios de milagros, ese Dios que se complace en hacer bien, ese Dios creador de todas las cosas y en su beneplácita voluntad las hizo para su gloria. Y bueno, le damos gracias a Dios que nos ha permitido estar acá, nuevamente congregándonos como iglesia local, y estamos orando por los hermanos que han viajado, por los que por algún motivo también se han ausentado durante un tiempo. Y el título de la disertación de hoy es Milagros y oportunidades de Dios. Milagros y oportunidades de Dios. Bueno, el decir que no existen milagros es igual a decir que Dios no existe. Porque el hombre no hace milagros. El único que hace milagros es Dios. Entonces, si usted no cree en los milagros, es igual a no creer que hay Dios. Los mismos científicos se sorprenden en sus divagaciones o teorías en querer explicar el universo. Pero dentro de ellos, su conciencia les habla de que es el milagro de Dios, la creación, todo, ellos mismos, de que hay un Dios de milagros. Pero también hay un Dios, ese Dios es un Dios de oportunidades. La principal oportunidad terrenalmente es el que nos da la vida. No solamente el permitirnos nacer, sino el abrir los ojos a un día más de vida. ¿Qué ha hecho usted para tener un día más de vida? Muchas personas, ¿qué no hacen teniendo recursos? Pero lo que hacen es tener una cierta seguridad de bienestar, pero no añaden vida a ellos. Ellos no pueden añadir vida. Solamente Dios es el dador de la vida. Amén. Y encontramos que ya desde el punto de vista espiritual y por tanto material también, el principal milagro es la salvación, en la cual solamente a través de Jesucristo podemos tenerla, a través de esa obra en la cual Él tomó nuestro lugar al llevar nuestro pecado. Amén. Y mis amados, leían ustedes en la lectura central, en el segundo libro de Reyes, capítulo 7, y se leía desde el versículo 1 hasta el 12. Si bien la lectura va hasta el versículo 20. Y lo que leían ustedes inicia en el capítulo 6, versículo 8. Versículo 8. Y encontramos, mis amados hermanos, que frente a lo que dice, en este caso el capítulo 6, contextualizando lo que se leía en el capítulo 7, en el versículo 24 al 33 del capítulo 6, encontramos que el rey, en este caso el rey de Siria, el rey Ben-Hadad, nos dice el versículo 24, el rey Ben-Hadad, ¿sí?, reunió su ejército y decidió sitiar a Samaria, ¿sí? Y en esta decisión militar como estrategia para llevar a la rendición a Samaria, y rendición era no solamente militar, sino desde el punto de vista de toda la ciudad, de todo el reino. Un sitio consistía en que ese ejército invasor no permitía ni entrar ni salir personas, pero tampoco dejaba entrar ni salir provisiones, comida, recursos, buscar ayuda.
¿sí? Y encontramos que esto va a llevar, dice, desde este segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 24 al 33, ¿sí? Que tanta fue ese sitio, ¿sí? Que se dio una hambruna, una gran hambre. Y esa hambre conllevó o provocó en este caso que la cabeza de un asno, ¿sí? De un animal inmundo, ¿sí? Tuviese que comprarse a un precio alto, y dice que lo que equivale a 1 kilo de plata o 5 siclos. Costoso comer una cabeza de asno. Ahora, yo no sé qué carne va a encontrar usted ahí. Bueno. Pero así era la hambruna que había. Y también habla del estiércol, ¿sí? Comer. Pero más aún, caer en el canibalismo de 2 madres que dialogan, en la cual dicen, mira, no, vamos a sobrevivir nosotras, ya nuestros hijos, vamos a comerlo, vamos a echar suerte que primeramente la que caiga comemos. Y dice ahí sobre ello, qué cosa tan espantosa, en la cual nos dice el versículo 29 del segundo libro de Reyes, capítulo 6, nos dice sobre ello, y dice de la siguiente manera, permítame, en el versículo 28 y 29 del segundo libro de Reyes, dice así la palabra de Dios: y le dijo el rey, ¿qué tienes? Ella respondió, esta mujer me dijo, da acá tu hijo, y comamos hoy, y mañana comeremos ¿el qué? El tuyo. El tuyo, el mío. Cocimos, imagínense, cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije, da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido ¿a quién? A su hijo. Imagínense. Pero hay personas así. Hay personas tan egoístas siendo padres. Yo no me quiero extender porque el mensaje no es ese, pero quiero hacer esa salvedad. Hay personas tan egoístas que tienen hijos, pero sus hijos no tienen un padre ni una madre. Porque hay abandono. No solamente abandonar es dejar el hogar, es tenerlos bajo el mismo techo, pero no hablarles. Es tenerlo al mismo techo y no satisfacer las necesidades afectivas, ni tampoco alimentarias. Y conoce usted personas así que no han superado la adolescencia y son padres biológicos, pero no padres de crianza. Y todos los fines de semana se pierden y gastan lo que es la comida para sus hijos y para su esposa, y no les duele ver a sus hijos pasando necesidad, no tener con qué comprar para el uniforme para sus hijos. Sin entrar en otros aspectos, porque el mensaje no es ese, pero es necesario también hablar sobre ello. Y se dio el canibalismo en esa situación. Imagínense, el pueblo de Israel, capital Samaria, caer en eso. Ahora, la respuesta del rey, que más adelante lo vamos a ver frente a ello, ¿no? Ahora, ¿cuál era la respuesta del rey? El rey esperaba una liberación por parte de Dios, utilizando al profeta Eliseo. Eliseo es el profeta de la ciudad, a diferencia del profeta Elías, el cual él vino a continuar la labor. Eliseo. Y Eliseo anteriormente nos dice este mismo capítulo 6, en el versículo 8, de que el rey de Siria le había declarado la guerra a Israel, y Dios le hablaba a Eliseo de las estrategias de emboscada contra el ejército de Israel.
Y Eliseo le decía al rey de Israel que no se metiera por ese lado y nunca sufría los ataques del rey de Siria. Y llega un momento que el rey de Siria empieza a cuestionar por qué nunca podía emboscar o tomar por asalto. Y le dice a sus funcionarios: uno de ustedes es servidor del rey de Israel, uno de ustedes me está traicionando. Y uno de los que estaban ahí: no, es que hay un profeta en Israel que le dice lo más secreto, de lo cual ni siquiera usted nos los cuenta a nosotros. Dios le habla a él. Y este rey manda a un ejército por Eliseo. Y vemos la situación que cuando Eliseo y su siervo Jesse se despiertan, encuentran toda la ciudad igualmente sitiada por Eliseo. Y el siervo de Eliseo se asusta. Y Eliseo le dice lo que hoy compartíamos del mundo espiritual, de esa lucha. Y le dice: más son los que están con nosotros. Y le ora: Señor, abre los ojos a mi siervo y mira y ve ejércitos en caballo de fuego, ¿no? Ángeles ahí guardando. Y aún así Eliseo lo que hace es acercarse a este ejército enemigo de Siria que venía contra él. Y él ora para que queden el entendimiento. Ahora, el entendimiento, ¿no? No es que quedaron literalmente ciegos, ¿no? El entendimiento, ¿sí? Porque ellos podían caminar. El entendimiento, quedó nublado el entendimiento, que no podían reconocer que con quien estaban hablando era Eliseo. Y Eliseo los introduce y los coloca en el centro del ejército de Israel. Y cuando el rey de Israel ve esto, wow, dice: wow, esa es la forma como Dios actúa, como nos libera. Y va a acometer con su ejército. Y Eliseo le dice: es que Dios quería era demostrar a ese rey de Siria que hay un Dios poderoso en Israel. Y Dios que está contigo y que está conmigo todos los días quiere enseñar a tus vecinos, a ti misma, a ti mismo, que ese es el Dios todopoderoso que no cambia, que no se quedó con Eliseo, que está aquí con nosotros. Amén. Y encontramos que por eso no le permite, a lo contrario, le prepara un banquete a estos y comen y los envía, y ellos después se dan cuenta que el que buscaban es el que los había atendido. ¿Sí? Y a razón de esto, este rey pensaba esto, que de la misma manera Dios iba a utilizar a Eliseo para confundir y evitar ese sitio, esa circunstancia. Pero Dios no es un Dios rutinario. Hoy escuchábamos testimonios, pero déjeme decirle lo que usted sabe. Si aquí nos colocáramos todos a testificar, nos damos cuenta que son testimonios diferentes. ¿Sí? Porque Dios no obra de la misma manera. Dios es un Dios que varía para demostrar que no es por casualidad ni por cotidianidad que su poder se glorifica, sino que Él hace como le place y de manera diferente. De manera diferente. Si aquí testificáramos la manera como cada uno de nosotros llegamos a los pies de Cristo, es diferente. La forma es la misma, pero la manera, ¿sí?, en la cual cada uno fue rescatado de esa vieja manera de vivir, es diferente. Y por eso el testimonio nos enriquece y nos edifica. Y vemos que este rey, frente a esto, va y estas dos mujeres le hacen este comentario. Y este rey se enoja porque ve que Eliseo no toma medidas, que Eliseo no actúa como anteriormente lo habíamos visto, de cegar el entendimiento de este ejército. Y dice: aún me añada y me quite Dios, que no, este Eliseo va a morir. Y dice en los últimos pasajes del capítulo 6 del segundo libro de Reyes.
Y sobre esto, mis amados hermanos, encontramos que esa es la manera en la cual muchas veces nosotros nos enfrentamos a las crisis, a los momentos difíciles que enfrenta la humanidad, enfrenta nuestro país, la carestía en los alimentos, la falta de trabajo, de igual manera enfermedad, virosis. Otra vez por ahí salen unos videos sobre otra vez del COVID, que eso es tantas cosas. Crisis que angustian. Todos nos angustiamos. La diferencia es que el Señor estará con nosotros en medio de la angustia. Usted no está sola, usted no está solo. Y encontramos, mis amados hermanos, que sin embargo Dios, ese Dios que no es rutinario, no espere que Dios le manifieste su poder de la misma manera que ayer. Ahora, si usted no estuvo consciente de la manera como Él se manifestó ayer, bueno, ya eso es algo de usted y Dios, pero es diferente. Siempre mantenga esa expectativa de lo que Él hace, de lo que Él hace, de lo que hace. Y utilizo la palabra expectativa porque es una palabra muy pequeña, pequeña, muy que no llega a explicar lo que Dios hace. Ese Dios, lo que Él hace. Ahora, mis amados, encontramos lo siguiente, ahora entrando al pasaje del capítulo 7, que es lo que ustedes leían. Estábamos ilustrando el contexto y vemos que ese Dios de milagros y que hace condiciones favorables a los que le creen, pero también en su misericordia cuida de su creación, procede encontramos de diferentes maneras, pero aquí en la lectura encontramos que Él procedió de tres maneras. En la primera encontramos en el capítulo 7 del segundo libro de Reyes, versículo 1. Dios da una palabra de promesa plena. Y encontramos la palabra profética más segura. Y es la Biblia. Amén. Amén. ¿Y qué encontramos en segundo libro de Reyes, capítulo 7, versículo 1? Lo siguiente. Dijo entonces Eliseo. Ahora, si usted se queda como el rey, mirando a Eliseo, estamos graves. No se quede con Eliseo. Quédese con el Dios que habla a través de Eliseo. Y es lo que sigue. Dice Eliseo, ¿oí palabra de quién? ¿De Eliseo? No. De Jehová. No se quede con el hombre, sino de la palabra de Dios. ¿Y cuál es esa promesa plena? Oí palabra de Jehová, así ha dicho, dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un ciclo, y 2 seah de cebada un ciclo, a la puerta de Samaria. A la puerta de Samaria. ¿Y por qué es una promesa plena? Por lo siguiente. La palabra de Dios dice que si Dios quiere, nos sana. Es un Dios que hace milagros de sanidad. Y hay promesas de eso. Dice Isaías que por su llaga, su cuerpo fue hecho, fuimos ¿qué? Curados, sanados. Ahora, ahí no especifica qué enfermedad. Ni tampoco especifica en qué tiempo vas a ser sanado. Pero aquí nos habla esa promesa de tiempo, amados. Dice mañana. Ahora, el mañana aquí es el día siguiente, ¿no? El día siguiente. Es decir, que si estuviéramos en este momento, en el momento de Eliseo, hoy es domingo, mañana es lunes. Mire esa promesa plena. Tiempo ya especificado. Y luego más aún dice en el momento. Dice momento más. Y dice de qué manera. Y luego dice en lo último, a la puerta de ¿dónde?
Oye, pero si las puertas no podían abrirse ni cerrarse por el siglo. Pero dice, a las puertas. A las puertas. ¿Cuándo fue la última vez que leíste esta palabra? Y te niegas a encontrar las promesas plenas que Dios tiene para ti y para tu familia. ¿Cuándo fue la última vez? Y encontramos una segunda, mis amados, una segunda manera como Dios procedió aquí. Dios da una oportunidad, pero que tristemente la asumen pocos. Dios da oportunidades, pero aquí una oportunidad que pocos la aprovechan o la asumen. En este caso nos dice, en el versículo 3 y 4 de este mismo segundo libro de Reyes, permítame leer para usted, y dice de la siguiente manera, esta palabra de fe, esta palabra de vigor a usted y a todos los que la escuchen. Había a la entrada de la puerta, ¿cuántos? 4 hombres. ¿En qué condición? Leprosos, los cuales dijeron el uno al otro. Habla ahí de acuerdo. Andarán juntos si no estuviesen de acuerdo, dice Amós 3:3. ¿Para qué nos estamos aquí a que muramos? Si trataremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si no dieren la muerte, moriremos. Y Dios utiliza a estos 4 para dar oportunidades. Y más adelante vamos a profundizar. Ahora en Levíticos capítulo 13, versículo 46, nos habla de la situación de ellos y de los leprosos. Debían estar fuera de la ciudad, en un lugar aparte, y gritar que eran inmundos, nos dice Levíticos capítulo 13, versículo 46. Ahora la tercera manera como Dios procede es que Él produjo un milagro mediante un estruendo en el campamento de los que tenían sitiados, los sirios. Tenían sitiados a Samaria. Dice el versículo 5 al 7 de este mismo pasaje del segundo libro de Reyes, capítulo 7. Permítame igualmente leer para usted. Versículo 5 dice así: se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Está hablando de los 4 leprosos. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí ¿quién? Nadie. El Dios de oportunidades. Y a través de ese milagro. Porque Jehová había hecho que el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruidos de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: he aquí el rey de Israel ha tomado a suelto contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron, ¿quiénes? Los sirios, y huyeron al anochecer. Al anochecer se levantaron, ¿quiénes? Los 4 leprosos. Dice el versículo 5: y al anochecer los sirios también se levantaban, pero para huir. Milagro y oportunidad. ¿Qué oportunidades Dios te ha dado y no las has podido aprovechar, recibir y dar gracias a Dios? ¿Qué milagro Dios
ha hecho y no te has dado cuenta de ello. Y dice que abandonaron sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar ¿qué? Sus vidas. Esta última parte resume lo que decía anteriormente. Dejaron todo, solamente huyeron con sus vidas, con lo que tenían puesto. Milagro de parte de Dios para aquellos que entendieron al Dios de oportunidades. La primera oportunidad que Dios te da es la vida, el tener un día más de vida. ¿De qué manera la estás utilizando, la estás empleando? Y vemos ese milagro de ese estruendo. Encontramos también que hay tres tipos de personas frente a ese Dios de milagros y de oportunidades que nos habla a través de la Escritura. Y con eso voy a terminar. Primeramente, encontramos los que oyen lo que Dios dice, Dice, en este caso, el segundo libro de Reyes, capítulo 7, versículo 26, y hace referencia. 26. Permítame leer. Perdón. Capítulo 6. Capítulo 6, versículo 26. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: salva, rey, señor, ¿qué? Mío. ¿Y qué le responde él? Y él dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedes salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y sigue diciendo, este rey había visto la manera como Dios se glorificaba poderosamente a través de salvar a Israel utilizando a Eliseo. Y él también escuchó, dice el capítulo 7 del segundo libro de Reyes, ese mensaje del versículo 1, el cual Dios da ese mensaje a Eliseo que mañana a esta hora las cosas iban a cambiar. ¿Y cuál es la respuesta? La respuesta de este rey, ¿sí? De este rey encontramos que la respuesta es luego de ira, de incredulidad. Lo vamos a ver en el capítulo 7 de este segundo libro de Reyes, en la cual él va a decir que lo que había sucedido cuando escuchó sobre estos 4 leprosos que habían traído la buena noticia de ese milagro, va a decir: no, es que el rey de Siria me quiere hacer una emboscada, quiere que salgamos del sitio y abramos las puertas para después él atacarnos. Y vemos personas así, que oyen las promesas y escuchan la palabra y llegan a creer en el momento, pero después dudan. Pero hay una promesa que se cumple después en ellos, vamos a ver más adelante. Y el segundo tipo de personas son los que oyen y se burlan. Ahora, no solamente oyen, se burlan, sino que llegan a ver la respuesta de esa promesa, pero no llegan a disfrutarla. Dice el capítulo 7 del segundo libro de Reyes, versículo 2: y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, cuando escucha a Eliseo decir sobre lo que Dios va a hacer, que va a cambiar esa escasez, ese sitio en provisión, dice el versículo 2, que ese príncipe que se apoyaba respondió al varón de Dios Eliseo y dijo: si Jehová hiciera ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y luego vea lo que le va a responder Eliseo. Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello.
Y aquí es triste la situación, porque son personas que conocen la palabra de Dios y llegan a ver la respuesta de esas promesas, pero no en sus vidas, sino en la vida de otros hermanos en Cristo, en otras personas. Y ellos no llegan a disfrutar por su actitud. Dice, de burla, de burla, de burla. Y lo vemos más aún, mis amados hermanos, que en el versículo 17 de este capítulo 7 del segundo libro de Reyes, versículo 17, nos dice lo siguiente: y el rey puso a la puerta a aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada, y murió conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. Aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey diciendo: 12 haz de cebada por un siclo, y el seah de flor de harinas será vendido por un siclo mañana a estas horas a la puerta de Samaria. A lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios diciendo: si Jehová hiciere ventanas en el cielo, ¿pudiera suceder esto? Y él dijo, Eliseo dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ellos, no llegarás a disfrutar. Y le sucedió así porque el pueblo le atropelló a la entrada y murió. Y murió. Este segundo tipo de personas que conocen la palabra y llegan a ver de que Dios cumple y es fiel, pero no lo ven en sus vidas. No lo experimentan en sus vidas. Y la tercera y última tipo de personas son los que conocen que hay un Dios de oportunidades, y llegan a asumirla y aprovechar esas oportunidades que Dios les da, y llegan no solamente a enfrentar y saber y sufrir las crisis, sino que a través de esas oportunidades llegan a ser la respuesta para otros, como estos 4 leprosos. Y dice así la palabra de Dios en el segundo libro de Reyes, capítulo 7, versículo 3 al 15. Dice: había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si trataremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos diere la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegaron a la entrada del campamento de los sirios, y no había allí nadie, porque Jehová había hecho que el campamento de los sirios se oyera estruendo de carros, ruidos de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar su vida. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron, y tomaron de allí plata y oro y vestido, y fueron y los escondieron, y vueltos entraron en otra tienda, y de allí también tomaron y fueron y los escondieron. Luego se dijeron el uno al otro: ¿no estamos haciendo qué? Escuche. Así como Dios le da oportunidad a usted y me da a mí, no es para que usted las disfrute solamente, sino para que usted sea de bendición también para otros. Para otros.
Y dice así: hoy es día de buena nueva y nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra ¿qué? Maldad. Vamos pues ahora y entremos y demos la nueva en casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios, y aquí que no había allí nadie, ni voz ni de hombre, sino caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro en el palacio del rey. Y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos: yo os declararé, mire la incredulidad del que habíamos comentado, del primer tipo de personas, lo que nos ha hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de la tienda y se han escondido en el campo, diciendo: cuando hayan salido de la ciudad, los tomaremos vivos y estaremos en la ciudad. Entonces respondió uno de sus siervos y dijo: tome ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán como toda la multitud de Israel que ya se ha perdido. Y enviamos y veamos qué hay. Y tomaron pues 2 caballos de un carro, y envió el rey al campamento de los asirios diciendo: id y ved. Y ellos fueron y los siguieron hasta el Jordán, y aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido un seah de flor de harina por un siclo, y 2 seahs de cebada por un siclo, y conforme a la palabra de Eliseo de Dios. Usted lo tiene ahí, tiene la palabra, ahí está la respuesta. Aprópiese. Pero estas 3 personas, esta tercera tipo de personas, los 4 leprosos no se quedaron callados, testificaron y también bendijeron. Ahora la pregunta es: ¿cuál de esas es usted? ¿Cuál de esas soy yo? Déjeme decirle que como iglesia somos como esos 4 leprosos. ¿Sí? Esos que evangélicos ahí hablan de una salvación y nos rechazan. Hablan de que hay que tener fe. Siga creyendo, siga creyendo. Pero a través de la iglesia, a través de los hijos de Dios, Dios tiene la respuesta para este mundo. Para este mundo. Ellos dijeron: estamos haciendo mal. Hoy es día de buenas nuevas. A usted se le predicó y a mí se me predicó el evangelio. El evangelio significa buenas noticias. Tus vecinos necesitan escuchar esas buenas noticias. Fusa necesita escuchar esas buenas noticias. Que sí hay crisis, la hay, pero hay una buena noticia de salvación y de respuesta para la humanidad. ¿Cuál de esas 3 personas eres? El primero, como el rey y como el pueblo, que dudaron, y más aún al escuchar no solamente la palabra de Eliseo, sino luego de unos leprosos que vivían fuera de la ciudad. ¿O eres de la segunda tipo de personas que oyen y ven que Dios responde, pero no llegan a disfrutar de ella? ¿O eres de la tercera? ¿De cuál de esas eres tú? Maravilloso Dios, aquí está mi vida. Aquí estoy, Señor. Y aquí está esta parte de tu iglesia.
Tu palabra dice que somos luz y somos sal, que somos respuesta, que somos solución para el mundo. No por nuestros méritos, sino por aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ayúdanos, Señor, a tocar vidas. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Solamente en ti está la respuesta, Señor. No solamente, Señor, en lo que tiene que ver con las crisis materiales, sino la salvación, Señor. Te lo imploramos. Ayúdanos a no callar esa buena noticia. Esa buena noticia. Pero de igual manera, Señor, a creerte a ti y a vivir y testificar sobre lo que tú haces. Por tu nombre te lo pedimos. En Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Que Dios les continúe diciendo más. Amén.